Hola, nos encontramos en la serie Finanzas y hoy vamos a ver un tema muy importante, muy vital y trascendental dentro de nuestra vida matrimonial. Finanzas en el matrimonio. Así es, hemos venido aprendiendo durante las diferentes clases de esta serie principios muy importantes sobre finanzas, pero el día de hoy vamos a aprender aún más, pero desde la perspectiva del matrimonio, porque cuando hablamos de finanzas dentro del matrimonio intervienen otros principios bíblicos que es importante que los conozcamos. Exacto, tenés razón, Margarita. Y como es importante, para eso estamos hoy, para ver las finanzas dentro del matrimonio. En la vida práctica nosotros como esposos nos preocupamos por el tema dinero y todo lo que se deriva de él. Y nos hacemos varias preguntas. ¿Cuánto necesitamos para vivir dentro de nuestro matrimonio? Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos adquirir deudas, ¿y cuánto se nos permite endeudarnos? ¿Podemos los cristianos hacerlo o no? También nos preguntamos, ¿cuándo y cómo podemos adquirir o comprar una casa? Si también debemos tener ahorros. Pero muchas veces podemos creer que el dinero es un tema práctico, de la vida práctica, y creemos que debemos resolverlo de acuerdo a con nuestros propios medios y nuestros propios conocimientos. Pero eso no es así. Como cristianos, toda nuestra vida debe estar basada bajo la soberanía de Dios, incluyendo este tema tan importante que es el tema de las finanzas. Mire, Jesús declara en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o adorará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Wow! Esto es lo que Jesús declara en la Biblia. El término servir lleva una connotación de servicio siendo esclavo, o sea, de alguien o de algo. El dinero no puede ni debe ser el amo de tu vida. El dinero no puede ni debe ser nuestra parte más importante en nuestro matrimonio. Sin embargo, ¿te has dado cuenta que hoy en día este mundo materialista lleva a que las personas, incluyendo nosotros los cristianos, vivamos en un afán constante bajo el dominio, bajo el gobierno del dinero, sin tomar en cuenta, o a veces ni nos damos cuenta de que eso ha tomado el lugar de Dios? Eso es cierto, muy importante. Y es por eso que debemos preguntarnos, ¿estamos siendo esclavos del dinero? Haga un paro en su vida y pregúntese, ¿estamos siendo esclavos del dinero? ¿Es el dinero quien determina nuestras decisiones, nuestras prioridades o nuestro valor? Dios debe ser nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica que Dios debe ser nuestra prioridad y es Él quien debe guiar nuestro matrimonio a un buen manejo de las finanzas en nuestra vida familiar. El manejo del dinero es un asunto meramente espiritual y muchas veces nosotros lo queremos ver meramente práctico y eso no es así. La realidad es que el dinero debe ser utilizado con un propósito para invertir en el reino y además también para nuestro bienestar personal, nuestro bienestar familiar, para nuestras casas, para nuestros hijos. Caso contrario, se convertirá el dinero en una carga y un obstáculo para nuestra relación con Dios, y al deteriorar nuestra relación con Dios, empeorará nuestra relación matrimonial, o sea, va a afectar nuestra relación familiar. El dinero por sí mismo no es malo realmente, sino que lo malo es cuando, como tú decías, entronamos al dinero en el lugar de Dios. Llegamos a amar el dinero como la parte más importante de nuestras vidas. Eso es lo malo. Entonces, haz un alto y pregúntate, ¿cuál es
¿Cuál es tu caso en el manejo del dinero? ¿Usted es esclavo de su dinero? ¿O el dinero trabaja para usted y para el reino de Dios? Qué importantes son todas estas preguntas, y la verdad es que nosotros como esposos y muchos como padres también debemos ser responsables en el manejo del dinero. Definitivamente que sí, y debemos de mantener un orden en nuestras finanzas. Sin embargo, eso no significa de que toda nuestra confianza debe estar depositada en el dinero. Sí, Dios nos manda en la Biblia a que debemos trabajar. Es parte de nuestra responsabilidad, es lo que nos corresponde a nosotros. Pero debemos de tener la claridad que la fuente de nuestra provisión es Dios. De tal manera que si yo tengo un trabajo, ese trabajo es un medio que Dios utiliza para proveer a nuestra casa. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque es bien fácil que nosotros depositemos nuestra confianza en el medio, es decir, en el canal, en el trabajo, en el canal de bendición. Sí, en el canal que Dios está usando para bendecirnos. Depositamos toda nuestra confianza en ese trabajo, en los negocios, en las empresas, en la herencia, incluso en mi propia capacidad, cuando en realidad cada uno de esos son medios, son canales que Dios utiliza para bendecirnos, pues la verdadera fuente de la provisión es Dios, el Señor. Por lo tanto, nuestra seguridad no debe reposar sobre esos medios, sobre esos canales o sobre cualquier recurso financiero que nosotros tengamos. En Proverbios 11:28 se nos dice que el que confía en sus riquezas, dice que caerá. Es decir, nuestra única confianza debe ser Dios, porque Él es nuestro proveedor. En 1 de Timoteo 6, 17 al 19 nos dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que hagamos el bien, para que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Amén. Sí, acá este texto bíblico es muy claro y es rico en lo que nos enseña que las riquezas son inciertas. ¿Cuántas familias no conocemos que en algún tiempo tuvieron mucho recurso financiero, pero que hoy día no tienen nada, porque las riquezas son inciertas? Por eso nos dice ese texto bíblico que Dios es un Dios vivo, que Él es nuestra confianza y que Él es quien nos da las cosas y las da en abundancia. Dios no es un Dios escaso, Él las da en abundancia para que las disfrutemos, para que hagamos el bien, que no pensemos solo en nuestro deleite, sino que también pensemos en los demás, porque también nosotros nos convertimos en medios, en canales para bendecir a otros. Así es que nos manda a que seamos dadivosos y que seamos generosos. En el matrimonio, ¿sabes, Nico? El tema de finanzas es un tema crítico. Es un tema que, según los expertos, si no se logra un entendimiento en las finanzas dentro del matrimonio, se puede llegar al divorcio. Así de seria es la cosa. Puede llegar a ser una causal fuerte de divorcio. Sí, y por eso es bueno que conozcamos principios a la luz de la Biblia para que nosotros podamos tener un entendimiento dentro del matrimonio y caminar conforme al diseño de Dios. Amén, así es. Permítame contarles una historia
sobre un chico y una chica en una gasolinera. Ellos eran recién casados y regresaban de su luna de miel y pasaron por una estación de gasolina, valga la redundancia, echando gasolina en su carro. Ahí es donde tuvieron su primera pelea por el dinero, estos dos recién casados. El esposo se detuvo en la estación de gasolina y su esposa se acercó y puso cosas en el mostrador que ella quería comprar justo cuando él iba a pagar. Y él le dijo a ella, ¿qué haces? No necesitamos esas cosas. Y francamente ella se sintió ofendida por la respuesta de él, algo que ella no esperaba. Bueno, entonces veamos qué está pasando acá. Acá hay un encuentro de valores financieros contrarios. Ella aprendió de una manera los valores financieros y él aprendió de otra manera a ver los valores financieros. Ellos aprendieron en su infancia formas diferentes de ver las finanzas. El esposo dice que la esposa, era una princesa de papi cuando estaba pequeña, la única niña en la familia. Así que cada vez que su papi pasaba por la estación, echaba gasolina, ella se bajaba y compraba cualquier cosa que ella quería y su papá la complacía y se la pagaba. En cambio, el esposo creció en una familia de varios hermanos donde todos eran varones. Y cuando se detenían en la estación de gasolina, lo único que se les permitía a estos chicos era bajarse si realmente necesitaban ir al baño. Esa era la única forma de que ellos podían bajarse. Aquí vemos dos costumbres enfrentándose en conflicto la una a la otra. Venimos de dos crianzas muy diferentes y de valoraciones diferentes sobre el dinero y el manejo de él. Cuando somos adultos sabemos qué podemos comprar con $1. Todos sabemos qué podemos comprar y tenemos un sentido sobre lo que valdría la pena comprar, invertir o de lo que no valdría la pena hacerlo. Mira, pero eso se aprende porque lo aprendemos de forma quizás inconsciente en el hogar, ¿verdad? Correcto. En la crianza, en nuestra infancia. Es exactamente así, como tú lo estás diciendo. Sí, la fricción en esta pareja, que les acabo de contar la historia, de recién casados, surge porque los valores financieros son principalmente intuitivos. Ellos aprendieron en la infancia y reaccionaron de acuerdo a lo que recibieron. Estos valores implícitos se reflejarán o serán explícitos en su matrimonio. Lo que realmente pasó exactamente fue esto. A medida que los diferentes valores entran en conflicto el uno con el otro, crean una tensión en la relación matrimonial. Uh-huh. O sea que en ese caso de esta pareja, para ella era natural comprar un par de artículos cuando bajaba a la gasolinera, pero para él nada que ver. Y allí surge como, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Y vienen los conflictos matrimoniales. Exacto, y sin explicaciones, ¿verdad? Ajá. Esto sucede mucho y es bien interesante que nosotros lo podamos discernir, que lo podamos entender, porque en realidad esto es lo normal, es lo común. Nosotros, digamos, hay familias, por ejemplo, que valoran mucho el hacer viajes en familia, el crear esas memorias con tiempo de calidad y dedican mucho tiempo a andar de vacaciones, la familia completa. Y entonces se crea ese valor, que es importante viajar, que es bueno, que es bonito. Pero un caso contrario en otra familia podría ser que valoran algo diferente. Por ejemplo, valoran el ahorro porque piensan es importante ahorrar para los estudios universitarios de nuestros hijos y que ellos estén preparados académicamente. Y ninguno de los dos es malo, simplemente son valores diferentes. Y lo que resulta interesante es cuando
unimos esos dos valores dentro del matrimonio. Esas dos costumbres. Porque creemos que lo que yo sé o yo aprendí intuitivamente es lo correcto y la otra persona también piensa que es lo correcto y se entra en este conflicto. Y los dos podrían tener la razón, evidentemente, pero ¿saben qué es lo más importante? En este tema de las finanzas, dentro del matrimonio, debemos guiarnos a la luz de la palabra, debemos guiarnos a la luz de la Biblia. ¿Para qué? Para ver qué dice Dios, para que Él nos dé la guía para tener éxito en esta área financiera y en todas las áreas de nuestra vida matrimonial y familiar. Así es, y para comprender la dinámica de las finanzas dentro del matrimonio es vital, es básico tomar en cuenta los principios que la Biblia establece para el matrimonio. Entonces, uno de ellos que es muy importante es que debemos dentro del matrimonio convertirnos en una sola carne. En Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Aquí está estableciendo que cada uno de los cónyuges vienen a formar una nueva unidad, pero me quiero detener en donde dice que serán una sola carne. Esto es bien amplio porque nosotros recordemos que somos seres tripartitas, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y cuando la Biblia dice que seremos una sola carne, no se limita exclusivamente al plano físico de la intimidad como pareja, sino que es una sola carne en todos los ámbitos, en el ámbito del alma y en el ámbito también del espíritu. Es decir, que venimos a formar una sola carne en todo. Y ¿Qué importancia tiene este versículo? Porque está narrando cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Miren lo que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el diseño de Dios, una sola. nuestra vida y nadie debe casarse pensando en cuestiones separadas, sino que en que nos vamos a unir, en que queremos ser uno. Y este es un principio fundamental, el principio de una sola carne, porque eso implica, en primer lugar, implica muchas cosas, pero vamos a ver al menos 5, vamos a mencionar 5. La primera de ellas es que ya no existe lo tuyo y lo mío, sino que es lo nuestro. Lo nuestro. Y ese aspecto es clave dentro del matrimonio. Si yo, por ejemplo, tengo mi salario porque trabajo y mi esposo tiene su salario porque también trabaja, no podemos hablar de mi salario y tu salario, sino que deben unirse en una sola cuenta que es nuestro salario, nuestro dinero, el dinero de la familia con el que estamos construyendo juntos esta unidad familiar. La provisión de Dios al hogar. Sí, sin embargo, ¿qué es lo que suele darse? Que, por ejemplo, yo digo, bueno, yo gano $2,000, pero mi aporte a la casa van a ser de $1,000. Y sí, tú ganas. Y te reservas los otros. Y me reservo los otros 1,000, son míos. Y tú ganas 1,500 y también tenés que poner 1,000, porque vamos a poner 1,000 cada uno, mitad y mitad, ¿verdad? Y entonces yo me reservo 500. Te reservas 500, entonces yo pongo para la casa 1,000, pero lo demás es mío. Ese tipo de patrones no pueden existir dentro de un hogar cristiano. Y así es con todo, con cualquier activo que tengamos. Si llegamos al matrimonio con bienes, si llegamos al matrimonio con una herencia, con cuentas bancarias, ya no se convierten en mías, sino en nuestras. Y eso aplica también para las deudas, ¿verdad? Porque cuando es de recibir algo en positivo,
pues creo que a nadie se opone. Pero cuando es negativo y mi esposo venía con deudas o yo venía con deudas, no le podemos decir, ay, ve vos cómo salís de eso. Son no, tus deudas. Son nuestras deudas. Entonces, ya no existe lo tuyo y lo mío, sino lo nuestro. En segundo lugar, necesitamos honrar y estimar las necesidades de nuestro cónyuge por encima de las nuestras. Efesios 5, 28, 29 dice así: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Esto es poderoso, porque si yo estimo las necesidades de mi esposo como superiores a las mías y él también hace lo mismo con las mías, vamos a tener algo que va a implicar el darnos al otro, el honrar sus necesidades, el decir, él tiene esta necesidad que podría ser una necesidad de salud, por ejemplo, él necesita hacerse una operación de tal cosa y yo voy a honrar y voy a estimar eso, lo voy a valorar, pero no solo algo como una enfermedad, también lo que a él le gusta. Si a él le gusta tener algún tipo de hobby o le gusta, por ejemplo, irse a hacer un spa con su barba, voy a valorar eso, voy a estimar eso. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener unas finanzas en armonía. Y sanas. También cuando hablamos de una sola carne, el principio es que no vamos a mirar cada uno por lo suyo propio. Sino, la muerte al yo. Sí, sino cada cual va a ver por lo del otro. Es decir, ya nosotros, nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es el yo, pero la Biblia nos manda lo contrario. Dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. Esto implica dejar a un lado el egoísmo, dejar a un lado esa naturaleza de que pienso solo en mí. Ya en el matrimonio eso no puede ser y se aplica al ámbito de las finanzas. Por eso mismo es que debemos de tener nuestras finanzas en común. Otro principio de ser una sola carne es ser transparentes. Génesis 2:25 nos dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Volvemos una vez más al tema, ¿qué es ser transparentes? Pues ser transparentes es no ocultar nada dentro del matrimonio en relación a nada y tampoco a las finanzas. Muchas veces hay quienes, conozco mujeres, conozco esposas que me han dicho, yo no sé cuánto gana mi esposo. Yo no sé nada de él, solo me da para el supermercado, paga la casa y yo no sé nada. Conozco muchos casos así. Yo también conozco casos en los que el padre muere y la madre, hasta que muere su esposo y sus hijos, se dan cuenta de lo que realmente él tenía. Antes no. Ajá, no sabe la esposa, por ejemplo, qué propiedades tenía o qué inversiones. O deudas. O deudas también, seguros de vida, no lo sabía. Y todo eso es parte de ser transparentes, no puede haber nada oculto, debemos de comunicarnos todo, no tener cuentas secretas, no tener nada que sea oculto en ningún tema y menos en el de las finanzas. Y ser una sola carne también implica el mutuo acuerdo. Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. El común acuerdo es necesario, es estar en el mismo canal, buscando ese bien común para nuestras finanzas y nuestro crecimiento financiero
como familia. Cuando nosotros aplicamos estos principios dentro del matrimonio a las finanzas, los que acabamos de mencionar, entonces vamos a lograr lo que se llama sinergia. La sinergia es que lo que hacemos juntos es mucho mayor a la suma de lo que haríamos por separado. Y esa sinergia Dios la diseñó desde un principio. Allá en el jardín del Edén, cuando bendijo al hombre y a la mujer, les dijo: multiplicaos, fructificad, llenar la tierra. Dios siempre habla de fructificar, de que sobre y abunde. ¿Por qué? Porque el resultado de esa unidad es la sinergia. Y de eso se trata justamente el matrimonio, de que logremos sinergia a través de ser una sola carne. Es importante que nosotros como esposos tengamos presente el principio de quien nos creó fue Dios, quien nos diseñó fue Dios, y quien diseñó cómo debemos vivir en el matrimonio fue Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Y todos estos versículos de la palabra de Dios y estos temas que estamos tocando son el diseño de Dios para nuestro matrimonio. Y es exactamente cuando los cumplimos, cuando, como tú decís, se da como resultado esa sinergia, esa bendición espiritual que también abarca todas las áreas de nuestra vida. Como tú decías, fructificar y multiplicados no solo significa procrear, sino multiplicados en todas las áreas de nuestra vida, fructificar en todas las áreas de nuestra vida. No se trata de tu manera, ni tus costumbres, ni tu cultura. No se trata de mi manera, mis costumbres o mi cultura. No se trata de nosotros, se trata de la manera de Dios, se trata de Dios. Esto es para Él. Y lo más hermoso es que esa bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a nuestras generaciones, porque les estamos heredando un modelo diferente al que probablemente vimos de nuestros padres. Esa sinergia nos va a llevar a que nosotros podamos establecer algo muy importante, ¿sabes, Nico?, dentro del matrimonio, en las finanzas, y es poder crear un presupuesto familiar. Si no hay una sola carne, si no hay un mutuo acuerdo, entonces no vamos a poder establecer un presupuesto para la familia. Solo a través de ese mutuo acuerdo se puede establecer un presupuesto sobre un conjunto de valores que guíen nuestros hábitos de gastos, nuestros hábitos financieros, nuestros hábitos de ahorro dentro de nuestra vida matrimonial. Tener un presupuesto es necesario y promueve nuestra unidad, nuestro acuerdo y una armonía dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio. Recordemos pues que somos mayordomos de todas las bendiciones que Dios nos da. No somos dueños de todo lo que Dios nos da. Somos mayordomos, somos administradores. Vamos a rendir cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Qué importante eso, ¿verdad? Sí, y en un presupuesto, Margarita, debemos tener muy en cuenta de incluir en esa planificación de gastos, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto de nuestro presupuesto vamos a dar al reino de Dios? ¿Cuánto de nuestro presupuesto es para nosotros? Y ese presupuesto cubre obligaciones, necesidades y deseos. Así que un presupuesto incluye el diezmo. Y el diezmo lo vemos en Malaquías 3:8 y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y no solo eso, dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Dios. Amén. El propósito del diezmo es acrecentar nuestro corazón,
acrecentar nuestro corazón hacia la fe en Dios, que es nuestro proveedor, es la fuente de toda provisión. El diezmo es parte de nuestras finanzas que debemos entregar a Dios en una forma de obediencia. Y ahí viene todo el secreto, en obedecer a Dios el diseño de su palabra. En un presupuesto también debemos de tener los gastos de vida contemplados. Dice Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mire, aquí el orden de las cosas es tener claro que Dios es nuestro proveedor y que debemos buscar el reino de los cielos para que Dios se encargue de todo lo demás. También en el presupuesto debemos tener contemplado el dar o bendecir a otros. Segunda de Corintios 9:10 nos dice, y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. También nuestro presupuesto debe de haber ahorro e inversión. Es importante tener una asignación dentro del presupuesto destinada para eliminar nuestra deuda. Quiere decir que dentro de nuestro presupuesto debe de haber un fondo para eliminar nuestras deudas. Es saludable no tener deudas dentro de nuestro matrimonio. Bueno, de hecho la Biblia dice que nosotros daremos prestado y no pediremos a nadie. Eso debe reinar en nuestras vidas, y si hemos caído en una situación de deuda, en nuestro presupuesto debemos incluir eso, una asignación que lleve como objetivo eliminar la deuda, porque la deuda también nos roba parte de nuestras finanzas a través de los intereses, a través de todo eso. Y qué fácil es caer en deudas, pero en la clase 2 se trató eso a profundidad. Te invito a que la puedas ver, cómo salir de la deuda. También debemos ahorrar con un propósito, o sea, ahorremos para comprar una casa, ahorremos para ir de viaje este año, ahorremos para invertir en un negocio, emprender algo. Debemos tener un propósito para ahorrar, no ahorrar solo por hacer crecer nuestra cuenta bancaria y después nos pasamos al hecho de creer que como tenemos fondos en nuestra cuenta de ahorros, nos sentimos seguros. Nuestra seguridad debe estar puesta en nuestro Dios, no en nuestros ahorros, no en nuestras cuentas bancarias. Por eso es que nosotros tenemos que ser específicos en el tema del ahorro. ¿Para qué ahorramos? Sabemos que dependemos meramente de Dios y de su provisión. Así es, el ahorro nos puede ayudar a tener fondos para inversión. Qué bonito es poder programar eso e ir creciendo, porque Dios realmente nos quiere bendecir, pero nos quiere bendecir con un propósito, nos quiere bendecir para que nosotros podamos ser un canal de bendición a otros y también para que podamos apoyar financieramente su reino en esta tierra para la expansión. Los principios financieros están contemplados en la Biblia, en la palabra de Dios. Solo tenemos que ubicarlos y vivir y creer en lo que Dios dice cómo debemos vivir. Así que busque esos principios, viva la palabra de Dios, viva el diseño de Dios a su vida y verá cómo usted fructificará. Así es. Y el tiempo se nos ha terminado. Gracias por estar con nosotros en esta serie. Te invitamos a que puedas ver el foro de preguntas y respuestas la próxima semana. Si tienes preguntas, las puedes enviar a través del canal de YouTube y les estaremos dando respuesta la próxima semana. Así que gracias, muchas bendiciones a tu vida. Que Dios te prospere rica y abundantemente en todo. Amén. Amén.